El anfiteatro de la Academia Imperial Aldariana bullía con el arrogante parloteo de 57 especies diferentes, todas convencidas de que eran el pináculo de la civilización galáctica. El profesor Kaelen, un vexoriano de 6 brazos con más ego que sentido común, se ajustó su monóculo cristalino y miró con desdén la lista de asistencia. «Ah, maravilloso. Otro humano nos ha honrado con su primitiva presencia», anunció, con la voz chorreando ese tipo de condescendencia que podría derretir Duracero. «Clase, por favor, den la bienvenida a la estudiante de intercambio de Terra Prima. Lara Valerius». La puerta se abrió con un siseo y entró lo que parecía ser el espécimen más anodino de la humanidad que la galaxia se había molestado en reconocer. Era baja, apenas alcanzaba el 1,62 metros, con un rebelde cabello cobrizo que parecía como si hubiera metido el dedo en un conducto de plasma. Su ropa, un mono estándar de la academia, le colgaba como un globo espacial desinflado. «Oh, qué pintoresco», susurró Voltar, un alariano de piel azul cuya especie había dominado los viajes más rápidos que la luz antes de que los humanos descubrieran el fuego. «Miren esas extremidades tan pequeñas. ¿Cómo manipula siquiera maquinaria compleja?». Lara tomó asiento en la última fila, ignorando por completo la sinfonía de risitas, chasquidos y lo que pasaba por risa entre los Górbano, una especie de babosas. Sacó una tableta de aspecto antiguo, del tipo que pertenecía a un museo más que a un aula, y se puso a estudiar mecánica cuántica avanzada. El profesor Kaelen se aclaró sus 6 gargantas simultáneamente, un sonido como de engranajes moliéndose mezclado con gatos moribundos. «Hoy discutiremos los límites teóricos de la transferencia de consciencia a través de barreras dimensionales. Solo una cosa antes de empezar. YouTube me dice que el 94,3% de ustedes que están viendo no están suscritos. Suscribirse es gratis, apoya mucho al canal y recibirán más historias increíbles de ciencia ficción HFY directamente. No se lo pierdan. Un tema que requiere, como dicen los humanos, materia gris de la buena. Más risas. Porque, al parecer, burlarse de las limitaciones específicas de cada especie nunca pasaba de moda en los círculos académicos. Ahora bien, continuó Kaelen, sus 4 ojos brillando con malicia. ¿Quién puede decirme la complejidad neuronal mínima requerida para un puente de consciencia dimensional estable? Tentáculos se alzaron. Apéndices cristalinos se agitaron con entusiasmo. Incluso el ser gaseoso meteriano logró condensarse en lo que caritativamente podría llamarse una mano levantada. La mirada de Kaelen recorrió la sala como un depredador seleccionando a su presa. «Señorita Valerius, ya que es nuestra invitada especial, ¿por qué no nos ilumina con la sabiduría humana?». Lara levantó la vista de su tableta, parpadeando lentamente. ¿En serio me está pidiendo que resuelva un problema en el que su especie ha estado trabajando durante 3000 años? La sala se quedó en silencio. No del tipo bueno de silencio. Del tipo de silencio que precede a que alguien sea lanzado por una esclusa de aire. Bueno, la voz de Kaelen subió 3 octavas, si la especie primitiva encuentra la pregunta demasiado desafiante. «Oh, no. No es desafiante», interrumpió Lara, su voz con esa cualidad humana particular de ser simultáneamente aburrida y peligrosa. «Es solo que lo están enfocando de manera completamente errónea. Se podría haber oído caer un fotón». Voltar se inclinó hacia adelante, sus 4 fosas nasales dilatadas por la indignación. «Disculpe. Nuestra especie ha estudiado la mecánica dimensional desde antes de que su planeta tuviera vida multicelular». «Sí, sobre eso», dijo Lara, levantándose y caminando hacia el frente de la clase con la confianza casual de alguien que es dueña del lugar pero aún no se había molestado en mencionarlo. «Ustedes lo han estado estudiando. Nosotros lo hemos estado haciendo». El ser meteriano se condensó tan rápido que creó un pequeño estallido sónico. «Imposible. La transferencia de consciencia requiere redes neuronales de al menos 47 billones de conexiones sinápticas». Lara llegó al podio del profesor y se giró para mirar a la clase. «¿De verdad? Es interesante», porque levantó su mano derecha, con la palma hacia la atónita audiencia. Al principio no vieron nada, solo una mano humana ligeramente callosa con uñas cortas y bien cuidadas y lo que parecía ser una especie de marca en la palma. Entonces, la marca comenzó a brillar. No de forma metafórica, ni figurada, sino que brillaba de forma literal, física, con una suave luz azul que parecía pulsar al ritmo de algo que ninguno de ellos podía identificar. «¿Qué demonios, por los 17 infiernos de Vortax, es eso?», susurró un estudiante cristalino cuyo nombre era una serie impronunciable de frecuencias armónicas. El brillo se intensificó
y de repente, el aire sobre la palma de Lara comenzó a distorsionarse. La realidad se curvó, el espacio se plegó, y a través del imposible desgarro en el tejido dimensional, otra mano se abrió paso. Una mano idéntica unida a un brazo idéntico que pertenecía a una Lara idéntica, que atravesó la grieta dimensional como si estuviera cruzando una puerta particularmente ordinaria. «Hola a todos», dijo la Lara número 2, saludando alegremente a la clase llena de alienígenas cuyas mandíbulas colectivas habían golpeado el suelo con tanta fuerza que probablemente habían agrietado los cimientos. «Siento llegar tarde. El tráfico en la dimensión 7C es un infierno a esta hora del día». La primera Lara sonrió. «Clase, les presento a mi hermana». «Bueno, técnicamente soy yo, pero de una dimensión paralela donde decidí especializarme en física teórica en lugar de aplicaciones prácticas». «Aplicaciones prácticas», corrigió la segunda Lara, de imposibilidades teóricas. Los 6 brazos del profesor Kaelen comenzaron a temblar. Todos a la vez. «Esto es. No pueden simplemente». «¿No podemos simplemente qué?», preguntaron ambas Lares en perfecto unísono. ¿No podemos simplemente demostrar tecnología que su especie considera teóricamente imposible? ¿No podemos simplemente probar que los humanos han estado saltando entre dimensiones por diversión mientras ustedes escribían artículos académicos sobre por qué no se puede hacer? La sala estalló en caos. No del tipo divertido de caos. Del tipo de caos que induce una crisis existencial. «Imposible», chilló Voltaire, su piel azul pasando por 17 tonos diferentes de púrpura. «Solo los requisitos de energía requerirían una estrella». Lara 1 volvió a levantar la mano. El tatuaje pulsó 1, 2 veces, y de repente 6 versiones más de sí misma atravesaron grietas dimensionales que se abrieron como flores en cámara rápida. «En realidad», dijo Lara 3, «solo requiere tanta energía como una buena taza de café, que, dato curioso, es lo que impulsó la primera prueba exitosa. La cafeína», añadió Lara 4, «resulta ser una de las fuerzas fundamentales del universo». ¿Quién lo diría? Lara 5 llevaba lo que parecía ser un portapapeles. He estado documentando esta conversación en 47 variantes dimensionales diferentes. En 39 de ellas, el profesor Kaelen se desmaya. En 6, intenta diseccionar a una de nosotras por la ciencia. En 2, nos ofrece su trabajo. ¿Y qué pasa en las restantes?, preguntó un estudiante con tentáculos cuya voz sonaba como cuero mojado arrastrado sobre cristales rotos. Lara 6 sonrió. No era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que sugería que sabía cosas terribles que te mantendrían despierto por la noche preguntándote por qué a los humanos se les permitía existir. En las dimensiones restantes, hace la pregunta inteligente. El profesor Kaelen, con sus 6 manos ahora agarrando su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto translúcidos, logró croar. ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta inteligente? La pregunta inteligente, dijo Lara 7, materializándose directamente detrás de él, porque al parecer el espacio personal era solo otra ley de la física que los humanos se sentían libres de ignorar, no es como lo hacemos. No es porque lo hacemos, continuó Lara 8, apareciendo en medio del aula en una lluvia de chispas que definitivamente violaba varias normas de seguridad contra incendios. La pregunta inteligente, dijo la Lara original, su tatuaje ahora pulsando con suficiente luz para servir de iluminación de emergencia, es porque se lo estamos mostrando. El silencio que siguió no fue solo silencio. Fue el tipo de silencio que ocurre cuando una sala entera de supuestas inteligencias alienígenas superiores se da cuenta de repente de que podrían haber cometido un pequeño e insignificante error. Como suponer que los humanos eran primitivos. Como suponer que sabían todo sobre la transferencia de consciencia. Como suponer que la pequeña y anodina humana en la última fila era solo otra estudiante de intercambio en lugar de la prueba viviente de que toda su comprensión de la realidad necesitaba algunas actualizaciones serias. Voltaire fue el primero en encontrar su voz, aunque salió más como un chillido que el digno barítono por el que era conocido. ¿Por qué? ¿Por qué nos lo están mostrando? Las 8 Lares se giraron para mirarlo, y su movimiento sincronizado fue de alguna manera más inquietante que toda la física imposible que acababan de demostrar. Porque, dijeron en perfecto unísono, su examen de graduación es en 3 días. ¿Y? Inquirió el Górbano, cuya especie se comunicaba principalmente liberando feromonas químicas que en ese momento olían a pavor existencial mezclado con electrónica quemada. Y dijo Lara 1 mientras las otras 7 versiones de sí misma comenzaban a regresar a través de sus respectivas grietas dimensionales, la pregunta del examen final será, demuestren la transferencia de consciencia práctica a través de barreras dimensionales.
Lo último que vio la clase antes de que las grietas se cerraran fueron 8 sonrisas idénticas que parecían sugerir que el universo, después de todo, tenía sentido del humor. Desafortunadamente, el chiste iban a ser sus notas finales. Mientras el último desgarro dimensional se sellaba con un sonido parecido a la realidad suspirando de alivio, la Lara original caminó de regreso a su asiento, se sentó y volvió a su antigua tableta como si no hubiera redefinido casualmente varias leyes fundamentales de la física. ¿Alguna pregunta?, preguntó sin levantar la vista. La respuesta fue el sonido de 56 especies diferentes intentando con todas sus fuerzas no hiperventilar en sus respectivas atmósferas. El profesor Kaelen permaneció congelado en su podio, sus 6 brazos aún aferrados al escritorio, mirando el lugar donde la realidad había sido violada casualmente múltiples veces en el lapso de 5 minutos. Señorita Valerius, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro, ¿qué es exactamente ese tatuaje? Lara levantó la vista de su tableta, y por primera vez desde que entró en el aula, sonrió. No la aterradora sonrisa interdimensional, solo una sonrisa humana normal, ligeramente divertida, que de alguna manera logró ser aún más inquietante. Ah, esta cosa vieja. Miró su palma, donde el brillo azul se desvanecía de nuevo a lo que parecía ser un intrincado patrón geométrico. Es mi carné de estudiante. Silencio. ¿Su carné de estudiante? Sí. Todos los humanos reciben uno cuando son aceptados en el programa de intercambio galáctico. Procedimiento estándar. El tatuaje contiene nuestras coordenadas dimensionales, respaldo de consciencia, información de contacto de emergencia en 17 realidades diferentes y, hizo una pausa, aparentemente comprobando algo en su tableta. Ah, parece que el mío también tiene el menú del almuerzo de la cafetería de la dimensión 12B. Su pizza es increíble. Un sonido escapó del cuerpo estudiantil colectivo que podría describirse mejor como el ruido que hacen 46 cuerdas vocales diferentes cuando sus dueños se dan cuenta de que han estado jugando a las damas mientras su oponente ha estado jugando al ajedrez cuatridimensional con piezas que técnicamente no existen. Todo el programa de intercambio humano, dijo Voltaire lentamente, sus 4 ojos tan abiertos que podrían servir como pistas de aterrizaje de emergencia, está formado por viajeros interdimensionales. Bueno, obviamente, respondió Lara, como si esto debería haber sido evidente para cualquiera con células cerebrales funcionales. ¿De qué otra forma creen que nos mantenemos al día con los requisitos académicos? ¿Tienen idea de lo rápido que hablan ustedes? Necesitamos al menos 7 versiones de nosotras solo para tomar notas correctamente. El estudiante cristalino hizo un ruido como de campanas de viento pasadas por una trituradora de madera. Pero los costes de energía, el marco teórico, los requisitos computacionales para un puente dimensional estable. Lara suspiró, el suspiro paciente de alguien que explica conceptos básicos a niños particularmente lentos. Miren, entiendo que todos son muy inteligentes y han pasado siglos calculando las matemáticas, pero a veces solo tienen que probar cosas y ver qué pasa. Los humanos somos muy buenos en la parte de probar cosas. Quiere decir, dijo el profesor Kaelen, su voz elevándose con cada palabra, que su especie logró el viaje dimensional práctico a través de prueba y error. Bueno, prueba y error y una taza de café realmente buena. Además, puede que hayamos volado accidentalmente una luna pequeña durante los primeros experimentos, pero ese es solo el precio del progreso científico. El Gorbano liberó una nube de feromonas que olía a libros de texto de matemáticas quemándose. No se preocupen, añadió Lara amablemente. Estaba mayormente deshabitada. Solo había unos piratas espaciales usándola como base y, sinceramente, se lo tenían merecido. 46 especies alienígenas miraron a la humana que acababa de mencionar casualmente haber cometido un genocidio casual en la búsqueda de tecnología de viaje dimensional y se dieron cuenta de que tal vez, solo tal vez, habían subestimado gravemente cuán peligrosos podían ser los humanos cuando se proponían algo, especialmente cuando ese algo implicaba reescribir las leyes fundamentales de la realidad porque estaban aburridos un martes. El resto de la clase transcurrió en un silencio atónito, roto solo por el sonido ocasional de estudiantes alienígenas teniendo pequeñas crisis nerviosas, y el profesor Kaelen murmurando ecuaciones en voz baja, como un mantra matemático diseñado para restaurar su fe en un universo racional. Cuando la sesión terminó y los estudiantes comenzaron a salir, Lara guardó su antigua tableta y se dirigió a la puerta. Señorita Valerius, la llamó el profesor Kaelen, su voz quebrándose ligeramente. El examen final. ¿Hablaba en serio sobre la demostración de transferencia de consciencia? Lara se detuvo en la puerta y se volvió con esa misma y aterradora sonrisa humana. Profesor, siempre hablo en serio sobre mis notas. Nos vemos en 3 días. Se fue,
y los estudiantes restantes podrían haber jurado que la oyeron tararear lo que sonaba sospechosamente a música fúnebre mientras sus pasos resonaban por el pasillo. El profesor Kaelen miró su aula vacía, las marcas de quemaduras en el suelo donde la realidad había sido violada casualmente, y llegó a una profunda conclusión. Definitivamente iba a necesitar una bebida más fuerte. Posiblemente de otra dimensión. 3 días después, la sala de exámenes parecía una zona de guerra preparándose para la batalla. 46 especies alienígenas habían pasado 72 horas en diversos estados de pánico, tratando desesperadamente de descifrar los secretos de la transferencia de consciencia que ahora se daban cuenta de que los humanos habían estado usando casualmente como un sistema de metro. La enfermería vexoriana había tratado 17 casos de muda inducida por el estrés. Los dormitorios salarianos apestaban a feromonas de ansiedad tan fuertes que tuvieron que instalar filtros de aire industriales. Incluso los notoriamente tranquilos seres gaseosos meterianos se habían condensado en apretadas esferas nerviosas que rodaban por el campus como plantas rodadoras de crisis existencial. El profesor Kaelen estaba en el podio de examen, con aspecto de haber pasado los últimos 3 días luchando con ecuaciones que se defendían activamente. Sus 6 brazos temblaban mientras sostenía los parámetros de la prueba, y sus 4 ojos estaban inyectados en sangre por demasiada investigación y muy poco sueño. Damas, caballeros y entidades no binarias diversas, anunció, su voz con todo el entusiasmo de un director de funeraria leyendo obituarios particularmente sombríos. Bienvenidos a su examen final de mecánica dimensional avanzada. Voltaire levantó una de sus 4 manos, que temblaba tanto que parecía que intentaba parar un taxi particularmente esquivo. Profesor, seguramente no puede hablar en serio sobre exigirnos que demostremos la transferencia de consciencia práctica. El marco teórico por sí solo requeriría. Ahórreme el sermón sobre el marco teórico, interrumpió una voz familiar desde el fondo de la sala. Lara Valerius entró, con un aspecto notablemente fresco para alguien que había pasado el fin de semana presumiblemente doblando la realidad a su antojo. Ustedes de verdad necesitan aprender la diferencia entre pensar demasiado y pensar de verdad. Llevaba lo que parecía ser una taza de café. Una taza de café perfectamente ordinaria y completamente anodina que de alguna manera lograba irradiar un aura de horror cósmico apenas contenido. Señorita Valerius, dijo el profesor Kaelen, con sus 6 manos ahora aferradas a su podio como si fuera la última cosa sólida en un universo que se había vuelto loco, parece usted notablemente tranquila para alguien a punto de hacer un examen de transferencia de consciencia. Lara tomó un sorbo de su café y se encogió de hombros. Bueno, pensé que probablemente debería explicar cómo funciona realmente todo esto antes de que todos tengan crisis nerviosas tratando de reinventar el viaje interdimensional en 72 horas. El Gorbano liberó una nube de feromonas que olía a esperanza desesperada mezclada con terror persistente. ¿Quiere decir que va a ayudarnos? Ayudar es una palabra muy fuerte, respondió Lara, dejando su taza de café en el escritorio más cercano. Prefiero pensar en ello como prevenir bajas masivas a través de la educación. Caminó hacia el frente de la sala, y 46 especies diferentes contuvieron sus respectivos alientos. Bien, entonces, dijo Lara, dando una palmada. ¿Quién quiere saber la primera regla del viaje interdimensional humano? Tentáculos se alzaron. Apéndices cristalinos se agitaron desesperadamente. Incluso los seres que técnicamente no poseían apéndices lograron indicar su abrumador deseo de aprender cualquier secreto cósmico que esta aterradora humana estuviera dispuesta a compartir. La primera regla, anunció Lara, su voz con el peso de una revelación, es que la transferencia de consciencia no tiene nada que ver con la consciencia. Silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando 46 intelectos supuestamente superiores experimentan simultáneamente una sobrecarga cognitiva. Le ruego me disculpe, logró croar el profesor Kaelen. Transferencia de consciencia es un nombre terrible para lo que realmente hacemos, explicó Lara, comenzando a pasearse de un lado a otro como un profesor dando una conferencia sobre los fundamentos de la realidad. No transferimos la consciencia. Transferimos información. Información muy específica. Las 4 fosas nasales de Voltaire se dilataron con confusión. Pero los requisitos de complejidad neuronal, el mapeo sináptico, los protocolos de entrelazamiento cuántico. Sí, sobre eso, dijo Lara, sacando su antigua tableta y tocándola un par de veces. Ustedes han estado tratando de mover toda la consciencia, lo cual es como intentar transportar una biblioteca entera cuando lo único que necesitas es un libro específico. El aire sobre su tableta brilló y de repente apareció una pantalla holográfica que mostraba lo que parecía un diagrama simplificado del cerebro humano. La consciencia humana, continuó, señalando varias regiones resaltadas, es increíblemente eficiente en la compresión de información.
No almacenamos todo. Almacenamos referencias. ¿Referencias? Preguntó el estudiante cristalino, cuya voz armónica sonaba como un carillón de viento confundido. Piénsenlo así, dijo Lara. Y de repente, la pantalla holográfica cambió para mostrar lo que parecía ser una vasta biblioteca. Su especie piensa que la consciencia es como tener que memorizar cada uno de los libros de esta biblioteca. Los humanos descubrieron que la consciencia es solo saber dónde están los libros en las estanterías. El ser gaseoso meteriano se condensó ligeramente, lo que probablemente era el equivalente a inclinarse hacia adelante con interés. Pero, ¿cómo mantienen la continuidad de la experiencia a través de las barreras dimensionales? Lara sonrió. Y esa sonrisa contenía suficiente malicia como para alimentar una pequeña estrella. Eso nos lleva a la segunda regla del viaje interdimensional humano. Hacemos trampa. ¿Trampa? La voz del profesor Kaelen subió otras 3 octavas, lo cual era impresionante considerando que ya estaba hablando en un rango que podía romper cristales. Oh, absolutamente, respondió Lara alegremente. Hacemos trampa como si nuestras vidas dependieran de ello, porque técnicamente, así es. Levantó de nuevo su mano derecha, y el tatuaje comenzó a brillar con esa familiar luz azul, pero esta vez, en lugar de abrir grietas dimensionales, la luz comenzó a formar patrones complejos en el aire sobre su palma. Este tatuaje no es solo mi carné de estudiante, explicó. Es un ancla cuántica. Mantiene una conexión constante con mi dimensión de origen, lo que significa que en realidad nunca estoy completamente aquí. 46 mentes alienígenas experimentaron colectivamente lo que podría llamarse caritativamente iluminación o, menos caritativamente, un colapso mental completo. Quiere decir, dijo Voltaire lentamente, su voz llena del tipo de asombro usualmente reservado para presenciar fenómenos cósmicos. ¿Usted no está realmente presente en esta dimensión? Oh, estoy presente en un 63%, dijo Lara, consultando su tableta como si fuera el pronóstico del tiempo. El resto de mí está distribuido en otras 12 dimensiones, manteniendo un intercambio constante de información a través del entrelazamiento cuántico. El Gorbano hizo un sonido como de aire saliendo de un globo muy confundido. Pero los requisitos de energía para mantener 12 conexiones dimensionales simultáneas son sorprendentemente manejables si sabes lo que estás haciendo, interrumpió Lara. Lo que nos lleva a la regla número 3, el café no es solo una bebida. Es un lubricante dimensional. Cogió su taza de café y tomó otro sorbo. Y al hacerlo, la sala de exámenes parpadeó brevemente, como si la realidad hubiera tenido un hipo. La cafeína, explicó, tiene algunas propiedades muy interesantes en lo que respecta a la mecánica cuántica. Mejora la velocidad de procesamiento neuronal, reduce la fricción dimensional y sabe genial con crema y azúcar. El profesor Kaelen miró la taza de café como si fuera un arma de destrucción masiva, lo cual, considerando las circunstancias, probablemente lo era. Entonces, dijo un estudiante con tentáculos cuyo nombre de especie era impronunciable pero sonaba como pasta mojada lanzada contra una pared, el viaje interdimensional humano es impulsado por café. Café y rencor, confirmó Lara. Mayormente rencor. Los humanos son criaturas increíblemente rencorosas, y el rencor es aparentemente una de las fuerzas fundamentales del universo. ¿Quién lo diría? Esto es imposible, murmuró el estudiante cristalino. Nuestros cálculos muestran que mantener una consciencia estable a través de barreras dimensionales requiere una potencia computacional equivalente a una pequeña estrella. Sus cálculos, dijo Lara amablemente, asumen que la consciencia es una cosa en lugar de un proceso. Han estado tratando de transportar un río en lugar de simplemente seguir el agua. Tocó su tableta de nuevo y la pantalla holográfica cambió para mostrar lo que parecía ser una corriente de luz fluyendo. La consciencia humana no es un objeto sólido que necesita ser movido. Es un patrón que puede ser reproducido, referenciado y mantenido a través de múltiples estados dimensionales simultáneamente. Pero, ¿cómo mantienen la continuidad de la identidad? Preguntó Voltaire, su curiosidad científica finalmente superando el prejuicio de su especie contra los humanos supuestamente primitivos. Fácil, respondió Lara. No lo hacemos. Otro silencio. Este se sintió como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Le ruego me disculpe, susurró el profesor Kaelen. No mantenemos la continuidad de la identidad de la forma en que ustedes la entienden, explicó Lara. Cada vez que atravieso una barrera dimensional, me vuelvo ligeramente diferente. La yo que entró no es exactamente la misma que la yo que sale. Pero entonces, ¿cómo sigue siendo usted?
La sonrisa de Lara se volvió filosófica, lo cual era de alguna manera aún más aterrador que sus expresiones anteriores. Eso asume que solo había una yo para empezar. La sala de exámenes estalló en el tipo de caos que ocurre cuando las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia individual son demolidas casualmente por una humana con adicción al café. ¿Qué quiere decir? Chillaron 46 voces diferentes en 46 idiomas diferentes, creando una cacofonía que sonaba como el universo discutiendo consigo mismo. Quiero decir, dijo Lara, alzando la voz para ser escuchada sobre la sinfonía de crisis existencial, que el concepto de identidad individual es una ficción conveniente. Hay aproximadamente 47.000 versiones de mí repartidas por el cúmulo dimensional local, y todas nos consideramos la verdadera Lara Valerius. Pero eso es imposible, protestó el profesor Kaelen. La identidad no puede ser distribuida. La consciencia no puede ser compartida. ¿No puede según quién? Preguntó Lara. Sus teorías, sus cálculos, sus suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia individual. Hizo un gesto alrededor de la sala a los estudiantes alienígenas reunidos, todos los cuales estaban experimentando diversos grados de colapso mental. Cada uno de ustedes está tan preocupado por mantener su preciosa identidad individual que nunca han considerado la posibilidad de que la identidad misma sea el problema. ¿Qué quiere decir? Preguntó el ser gaseoso meteriano, que se había condensado en lo que parecía ser una nube muy preocupada. Quiero decir que la razón por la que los humanos pueden hacer la transferencia de consciencia tan fácilmente es porque descubrimos que la consciencia no es individual. Nunca lo fue. Es solo una historia que nos contamos para sentirnos especiales. Lara se acercó a su taza de café y tomó otro sorbo. Al hacerlo, la sala de exámenes brilló brevemente, y por un instante, los estudiantes reunidos vislumbraron otras versiones de la sala, otras versiones de sí mismos, otras versiones de la realidad donde esta conversación estaba ocurriendo de manera ligeramente diferente. La verdad, continuó Lara, es que la consciencia es un fenómeno compartido, un proceso colectivo que abarca múltiples dimensiones, múltiples realidades, múltiples versiones de la existencia. La identidad individual es solo la pequeña parte de ese proceso que un cerebro dado puede manejar a la vez. Entonces, cuando transfieren la consciencia, dijo Voltaire lentamente, sus 4 ojos abiertos con comprensión, no están moviendo una mente individual. Estamos ajustando el foco de una conciencia multidimensional, confirmó Lara, como sintonizar una radio para captar una emisora diferente. El profesor Kaelen se sentó pesadamente en la silla más cercana, sus 6 brazos colgando lánguidamente a los lados. Las implicaciones de esto, todo lo que creíamos saber sobre la consciencia, sobre la identidad, sobre la naturaleza de la existencia individual. Es una completa tontería, terminó Lara alegremente. Pero no se sientan mal por ello. A los humanos nos llevó unos 300 años de experimentación descubrirlo, y destruimos accidentalmente 6 lunas y un pequeño cinturón de asteroides en el proceso. ¿Y el examen? Preguntó un estudiante con tentáculos cuya voz había adquirido el tono desesperado de alguien que se aferra al último vestigio de una realidad familiar. Lara miró alrededor de la sala a 46 especies diferentes, todas las cuales la miraban con expresiones que iban desde el asombro al terror, pasando por el tipo de reverencia confusa usualmente reservada para encontrarse con deidades reales. Bueno, dijo, supongo que debería hacer una demostración. Levantó la mano y el tatuaje comenzó a brillar más que nunca. Pero esta vez, en lugar de abrir grietas o crear pantallas holográficas, la luz comenzó a extenderse. Fluyó por su mano, subió por su brazo, cruzó su cuerpo y luego se expandió por la sala. Donde tocaba a los estudiantes alienígenas, ellos también comenzaron a brillar. ¿Qué está pasando? Preguntó el profesor Kaelen, su voz llena de asombro y terror a partes iguales. Estoy compartiendo la conexión, explicó Lara, y su voz ahora parecía venir de todas partes a la vez, enlazando temporalmente sus consciencias individuales a la red de conciencia multidimensional. De repente, cada estudiante en la sala pudo sentirlo, la presencia de miles, millones, miles de millones de otras mentes a través de incontables dimensiones. La vasta red interconectada de consciencia que se extendía a través de las realidades como una red neuronal infinita. Podían sentir otras versiones de sí mismos en otras dimensiones, tomando decisiones diferentes, viviendo vidas diferentes, pero todos fundamentalmente conectados a la misma conciencia subyacente. Para 46 especies diferentes, fue la experiencia más aterradora y hermosa de su existencia. Esto, dijo Lara, su voz ahora armonizando con voces de todo el espectro dimensional, es lo que realmente es el viaje interdimensional humano. No mover la consciencia, sino expandirla. No transferir la identidad,
sino reconocer que la identidad siempre fue una ilusión. La conexión duró exactamente 37 segundos. Luego, la luz se desvaneció y 46 estudiantes alienígenas se encontraron de nuevo en sus mentes individuales, en sus cuerpos individuales, en sus realidades individuales. Pero ya no eran los mismos individuos que habían sido 38 segundos antes. El profesor Kaelen miró a sus estudiantes, todos sentados en un silencio atónito, procesando una experiencia que había cambiado fundamentalmente su comprensión de la propia existencia. Señorita Valerius, dijo en voz baja, ¿qué nota debería ponerle en este examen? Lara, que ahora había vuelto a ser una sola persona en una dimensión con una taza de café perfectamente ordinaria, se encogió de hombros. Eso se lo dejo a usted, profesor. Pero probablemente debería mencionar que cada estudiante de intercambio humano en el sistema de la Academia Galáctica acaba de compartir esa misma demostración simultáneamente en 47 dimensiones diferentes. ¿Qué significa eso? Lara sonrió una última vez, y fue una sonrisa que contenía la promesa de un universo mucho más extraño y maravilloso de lo que ninguno de ellos había imaginado jamás. Significa que sus notas finales van a ser muy interesantes de calcular. Cogió su tableta, se terminó el café y caminó hacia la salida. Ah, y profesor. Sí, el próximo semestre, tal vez quiera considerar actualizar su plan de estudios. Están unos 300 años atrasados en teoría de la consciencia. Se fue, y la sala de exámenes quedó en silencio, excepto por el sonido de 46 especies diferentes tratando de procesar el hecho de que todo lo que creían saber sobre la realidad acababa de ser reescrito casualmente por una humana con adicción al café y talento para el viaje interdimensional. El profesor Kaelen miró su aula vacía, los rastros persistentes de energía cuántica en el aire, y los papeles de examen que ahora le exigirían calificar experiencias que trascendían el concepto mismo de logro individual. Alcanzó su comunicador y compuso un mensaje para la administración de la academia. Solicito una revisión inmediata del programa de intercambio humano. También solicito una evaluación psiquiátrica para el profesorado. Y también solicito un café más fuerte en la sala de profesores. Mucho más fuerte. Mientras enviaba el mensaje, pudo jurar que oyó el sonido de una risa resonando desde múltiples dimensiones. Sonaba sospechosamente como 47.000 versiones de Lara Valerius, todas disfrutando del mismo chiste cósmico. El remate, al parecer, era el concepto entero de la existencia individual. Y en algún lugar de la red de conciencia multidimensional que conectaba a todos los seres conscientes a través de todas las realidades, el universo mismo se estaba riendo con ellas.